El 17 de enero de 2024, un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea Argentina, el IA-63 Pampa Treso, enfrentó una emergencia crítica mientras volaba sobre Córdoba. Un fallo inesperado del tren de aterrizaje delantero puso en peligro la vida de los pilotos. Cada decisión que tomaron podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué sucedió durante esos momentos cruciales? Acompáñanos y descubre cómo lo enfrentaron. Vamos a desglosar esta peligrosa situación y cómo los pilotos lograron aterrizar con un fallo tan grave. IA-63 Pampa 13, avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero operado por la Fuerza Aérea Argentina. Este modelo es clave para la formación de pilotos en maniobras complejas y misiones de bajo vuelo, siendo parte fundamental del sistema de entrenamiento de la aviación militar argentina. Misión. Era un vuelo estándar de prueba y entrenamiento, en el que el avión evaluaba sus capacidades operacionales. La misión parecía rutinaria y sin complicaciones en su inicio. El vuelo despegó de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, Argentina. Esta base, fundamental para la formación de aviadores militares, está ubicada en una región semiurbana, lo que añade un componente de riesgo en situaciones de emergencia, ya que cualquier fallo podría haber afectado tanto a los pilotos como a la población cercana. Lo que parecía un vuelo sencillo de entrenamiento, rápidamente se convirtió en una emergencia crítica debido a un fallo del tren de aterrizaje delantero, un problema que afectó directamente la estabilidad del avión. La situación puso en riesgo la vida de los pilotos, ya que la aeronave quedó vulnerable para un aterrizaje de emergencia con sistemas comprometidos. Aunque al principio todo parecía normal, un fallo inesperado en pleno vuelo pondría a prueba las habilidades y decisiones de los pilotos. Pero, ¿qué pasó cuando el tren de aterrizaje delantero falló por completo? ¿Qué habría pasado si el avión hubiera salido de la pista? ¿Podría una maniobra de escape haber salvado la situación? Descúbrelo en nuestro próximo episodio, donde exploramos más casos de cerca de emergencias aéreas que podrían haber terminado en desastre. Este incidente deja muchas preguntas. ¿Qué hubiese sucedido si los pilotos no hubieran tomado la decisión correcta en el último momento? ¿Hubiera sido posible una maniobra de escape en un terreno tan limitado? La suspense sigue viva. Mantén la intriga con preguntas que mantengan a la audiencia reflexionando sobre lo que podría haber salido mal y cómo la toma de decisiones rápida y eficaz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Crees que la tripulación tomó la mejor decisión en este caso? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Durante el regreso a base, el avión sufrió un fallo crítico en el tren de aterrizaje delantero, una parte esencial para mantener la estabilidad del avión durante el aterrizaje. A pesar de varios intentos por restablecer el sistema, incluyendo una maniobra de touch and go, el tren delantero no se desplegó, dejando al avión en una situación crítica. Impacto en el aterrizaje. La imposibilidad de desplegar el tren delantero significó que el avión solo podía aterrizar usando el tren principal, lo que comprometió gravemente la estabilidad de la aeronave. El avión corría el riesgo de desviarse de la pista o incluso de salir de la misma, lo cual podría haber causado un accidente fatal. Este fallo también pudo haber causado una pérdida de presión hidráulica, afectando no solo el tren de aterrizaje, sino también los controles de vuelo. Los pilotos sabían que cualquier error podría empeorar la situación, por lo que su concentración era absoluta. Pero ¿cómo reaccionaron los pilotos cuando se dieron cuenta de que no había solución rápida? Con solo unos minutos para tomar decisiones, se enfrentaban a un dilema crítico: intentar una maniobra arriesgada o proceder con un aterrizaje de emergencia. Respuesta inicial: los pilotos reaccionaron rápidamente, siguiendo los procedimientos de emergencia estándar. Intentaron primero una maniobra de touch and go, pero al fallar, tomaron la difícil decisión de aterrizar usando solo las ruedas principales. Coordinación con ATC. Los pilotos, al coordinar con ATC, control de tráfico aéreo, obtuvieron autorización para un aterrizaje prioritario. Sabían que cada segundo contaba y que la decisión debía tomarse con rapidez. El copiloto ayudó a monitorear los sistemas, gestionando el fallo del tren de aterrizaje y apoyando en la comunicación con ATC. Ambos pilotos mantuvieron la calma, a pesar de la presión creciente. Tiempo de decisiones. Los pilotos debían tomar decisiones al instante. El fallo del tren de aterrizaje implicaba que no había margen de error. La maniobra de aterrizaje con el tren principal comprometido requería rapidez y precisión. La experiencia de los pilotos fue clave. A pesar del estrés, su entrenamiento previo les permitió actuar con eficacia. La capacidad de tomar decisiones bajo presión evitó que la situación terminara en tragedia. ¿Pero qué fue lo que falló exactamente en el avión? ¿Cómo influyó cada sistema en una situación de emergencia como esta? El tren de aterrizaje delantero funciona gracias a un sistema hidráulico que permite su despliegue automático. En este caso, el sistema hidráulico falló, dejando al avión en una situación crítica. Sin el tren delantero, el avión no puede aterrizar de manera estable, lo que comprometió la seguridad del vuelo. El sistema hidráulico es esencial no solo para el tren de aterrizaje, sino también para los controles de vuelo y los frenos.
La pérdida de presión hidráulica afecta directamente la capacidad de control de la aeronave, aumentando los riesgos durante el aterrizaje. Imagina que el tren de aterrizaje es como las piernas de una silla. Si una pierna no funciona, la silla se vuelve inestable. Los pilotos sabían que debían mantener el control sin esas piernas principales. A pesar del fallo hidráulico, los controles de vuelo y el tren de aterrizaje principal funcionaron correctamente, lo que permitió a los pilotos mantener el control de la aeronave durante la maniobra de aterrizaje. Mientras la aeronave descendía, había otros factores que podrían haber complicado aún más la situación. ¿Qué desafíos del entorno se presentaron para los pilotos? La Escuela de Aviación Militar tiene una pista larga y adecuada para entrenamientos, pero está rodeada por terreno riesgoso. En una emergencia como esta, las opciones de escape eran limitadas, lo que aumentaba el nivel de peligro. Aunque no está en una zona densamente urbanizada, cualquier fallo podría haber puesto en riesgo a civil en las cercanías. El clima fue favorable, con cielos despejados y vientos moderados, lo que ayudó a la maniobra, pero no eliminó la presión de tomar una decisión rápidamente. La longitud de la pista no permitió un segundo intento. Esto dejó a los pilotos con un solo intento para aterrizar, una presión adicional sobre sus decisiones. Con solo un intento para aterrizar, el terreno y el clima aumentaban el riesgo, pero ¿cómo lo lograron? La aeronave continuó su descenso hacia la pista de aterrizaje, mientras los pilotos mantenían una concentración absoluta. Usando solo las ruedas principales del tren de aterrizaje, los pilotos hicieron un aterrizaje controlado, con la nariz del avión arrastrándose a lo largo de la pista. A medida que el avión tocaba el suelo, la fuerza de fricción entre la parte delantera de la aeronave y la pista aumentaba el riesgo de daño a la estructura, pero los pilotos supieron manejar la situación. La habilidad y el control preciso del avión fueron fundamentales para evitar que el avión se deslizara fuera de la pista o sufriera daños mayores. A pesar de la tensión de la situación, el aterrizaje se completó sin incidentes graves. La maniobra exitosa resultó en un aterrizaje que, aunque comprometido, fue el mejor resultado posible dadas las circunstancias. Los pilotos salieron ilesos y la aeronave sufrió daños menores en su parte inferior, específicamente en la zona del tren, de aterrizaje delantero. Este incidente subraya cómo la experiencia y la toma de decisiones rápida de los pilotos pueden marcar la diferencia entre un accidente fatal y un aterrizaje controlado. La pericia de la tripulación fue clave para minimizar las consecuencias, y los pilotos demostraron una notable resiliencia frente a un escenario tan peligroso. El resultado podría haber sido mucho peor si no fuera por la acción rápida y la habilidad técnica de la tripulación. Aunque el incidente terminó sin víctimas, los protocolos posteriores y las evaluaciones detalladas fueron esenciales para entender cómo prevenir futuros problemas similares. ¿Cómo se abordaron las lecciones aprendidas después de esta emergencia? Tras el aterrizaje exitoso, el avión fue inspeccionado meticulosamente por el equipo de mantenimiento de la Fuerza Aérea Argentina. Se llevó a cabo una evaluación exhaustiva para determinar las causas del fallo. El análisis reveló que el fallo hidráulico en el tren de aterrizaje delantero había sido el factor principal. Este problema había impedido que el tren de aterrizaje delantero se desplegara correctamente, lo que comprometió la estabilidad de la aeronave. Afortunadamente, los daños fueron limitados a la parte inferior de la aeronave, sin comprometer los sistemas vitales de vuelo. Este incidente dejó varias lecciones valiosas que resaltan la importancia de la formación continua y de realizar pruebas de emergencia con regularidad. Además, los procedimientos de emergencia y la capacidad de los pilotos para reaccionar rápidamente fueron cruciales para salvar el avión y sus ocupantes. La coordinación con ATC también fue esencial para garantizar un aterrizaje prioritario y sin obstáculos. Este suceso también puso en evidencia la necesidad de mantener los sistemas hidráulicos y de asegurar que todos los componentes críticos estén siempre en perfecto estado de funcionamiento. A raíz del incidente se recomendaron revisiones adicionales y un enfoque más exhaustivo en los controles previos a los vuelos. La Fuerza Aérea Argentina revisó todos los protocolos de emergencia relacionados con el tren de aterrizaje. Los procedimientos fueron ajustados y fortalecidos, especialmente en lo que respecta a la gestión de fallos hidráulicos, para mejorar la capacidad de respuesta en futuras emergencias. Este proceso de revisión incluyó una revisión de las comunicaciones entre la tripulación y ATC, para asegurar que las decisiones se pudieran tomar con rapidez y precisión en futuras crisis. Este incidente no solo fue un desafío para los pilotos, sino también para toda la operación aérea. Las lecciones aprendidas han sido cruciales para mejorar la seguridad en el futuro y preparar a los aviadores para enfrentar emergencias similares.